bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más os traemos las imágenes y las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Koldo Boulandier nos muestra en Black and Wave una de las pocas oportunidades que hemos tenido este invierno de ver funcionando una de las rompientes de olas grandes en la costa de Vizcaya. Llegado de la región de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, Robbie Goodwin no tardó en adaptarse a las duras condiciones de Irlanda. El frío y sus amenazantes fondos de roca no fueron obstáculos. Invitado por el surfista local Jerome Sayum, Tim Bonison documenta en este vídeo un día gigante en Marruecos, en una expedición sin precedentes a una ola desconocida y con los mejores especialistas. Josh Burke nos muestra las olas de clase mundial que atesora la isla caribeña de Barbados, y en particular la conocida como Sub Bowl, una de las preferidas del 11 veces campeón del mundo, Kelly Slater. Las pasadas vacaciones de Navidad no pudieron ser mejores para Charlie Kibrod, compartiendo con los lugareños olas de aguas turquesa sumamente divertidas en la isla de Guadalupe. Passport es la segunda parte de la serie de vídeos protagonizados por Ty Burgess y su amigo Joey McLaughlin en un viaje a los lugares más remotos de Indonesia. Yakarta o Nias fueron algunos de sus destinos. El año nuevo en la Gold Coast, en el este de Australia, coincidió con la entrada de una buena marejada que puso muy caliente el Point Break de Snapper Rocks, en pleno verano en el hemisferio austral. Con tan solo 20 años, el californiano Lavis Lawson es uno de los candidatos a alcanzar el Championship Tour. Y mientras ese objetivo llega, disfruta de viajes como el que le llevó a Jeffreys Bay, en Sudáfrica. Sisters of Surf es la historia de la surfista de origen chino Samantha Kunimura, que tras un cambio en su vida encontró con el surf la paz y la adaptación de la comunidad en la isla de Oahu, en Hawái. Con esta inspiradora historia nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.